Vamos. Buenos días a todos. Hoy vamos a analizar un tema fascinante que abarca un periodo crucial en la historia del Imperio Romano, desde la muerte del emperador Alejandro Severo hasta la ascensión de Justiniano I al trono. Este periodo estuvo marcado por una profunda transformación en las instituciones políticas y jurídicas del Imperio Romano. Para empezar, es importante entender el contexto histórico. Tras la crisis del siglo III, que debilitó significativamente la estructura imperial, comenzó un proceso de centralización del poder y reforma del sistema legal. Este proceso culminaría con la obra legislativa de Justiniano, un hito en la historia del derecho. En este trabajo analizaremos las principales instituciones políticas y jurídicas que surgieron durante este periodo. Destacaremos su evolución y el impacto que tuvieron en el desarrollo del Imperio bizantino. Primero, hablemos de las instituciones políticas. Estas son las estructuras y mecanismos a través de los cuales se organiza y ejerce el poder político en una sociedad. Durante el periodo que nos ocupa, el sistema imperial sufrió importantes cambios. La administración se centralizó y se establecieron nuevas formas de gobierno que buscaban mayor eficiencia y control. En segundo lugar, las instituciones jurídicas son el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la vida social y las relaciones entre los individuos. En este periodo, el derecho romano experimentó una notable evolución. Se desarrollaron nuevas tendencias jurídicas que buscaban adaptarse a las cambiantes realidades del Imperio Romano. Justiniano I, en particular, es conocido por su ambiciosa obra legislativa que incluyó la codificación de leyes y la creación de un cuerpo coherente de derecho. En esta exposición abordaremos temas claves como el sistema imperial, la administración local, el derecho romano y las nuevas tendencias jurídicas. También analizaremos las figuras claves que impulsaron estas reformas, destacando su papel en la transformación del imperio. En resumen, el periodo comprendido entre la muerte de Alejandro Severo y la ascensión de Justiniano I fue una época de grandes cambios en las instituciones políticas y jurídicas del Imperio Romano. Estas transformaciones sentaron las bases para el desarrollo del Imperio bizantino y dejaron una huella indeleble en la historia del derecho. Espero que esto les brinde una... La metodología del siguiente trabajo expositivo se basa en realizar un análisis histórico-jurídico de las fuentes disponibles, incluyendo textos de autores clásicos como leyes romanas, crónicas de la época y estudios historiográficos contemporáneos. Vamos a utilizar un enfoque comparativo para poder identificar las principales transformaciones que se produjeron en las instituciones políticas y jurídicas durante el periodo estudiado. Las instituciones políticas. El sistema imperial tras la caída del siglo III, el Imperio Romano experimentó una centralización del poder en manos del emperador. Este proceso se vio favorecido por la adopción del sistema tetrárquico por Diocleciano en el año 284 al 305 después de Cristo y de Constantino I en el año 306 al año 337 después de Cristo, que dividió el imperio en dos partes, en Oriente y en Occidente, gobernados por dos emperadores cada uno. El Senado. El Senado romano, que había sido una institución clave para la República Romana, perdió gran parte de su poder durante este periodo. Sus funciones se limitaron principalmente a la asesoría del emperador y a la ratificación de las leyes imperiales. Esta administración estaba a cargo de 6 prefectos, 2 para las ciudades de Roma y Constantinopla y 4 prefectos del pretorio o gobernadores de las 4 grandes prefecturas del imperio, Oriente, Iliria, Italia y Galia, con 13 diócesis y 115 provincias. Al frente de cada diócesis había un vicariato, un vicario en cada provincia, un procónsul o un presidente. La administración local. Las provincias romanas continuaron siendo la base de la organización territorial del imperio. Sin embargo, se reforzó el control central sobre las autoridades locales, nombrando funcionarios imperiales para la administración de las provincias y poder recaudar impuestos. La constitución del imperio fue monárquica.
La autoridad imperial no quedó sometida al Senado. En las provincias se separaron los poderes civiles de los militares que hasta ese momento pertenecían a los gobernadores y se estableció como religión oficial el imperio del imperio al cristianismo. Se centralizó en la actividad del emperador, que tenía bajo su órbita a 7 funcionarios o ministros. Estos ministros eran los siguientes: el intendente del palacio o praepositus sacri cubiculi, el que expendía y hacía ejecutar los edictos, magister officiorum, el jefe de la administración judicial, quaestor sacri palati, el encargado de la precepción de los impuestos y de las rentas públicas, comes agrarum largitionum, el administrador de los dominios y del tesoro del emperador, comes rerum privatarum, y 2 jefes de la Guardia Imperial, comites domesticum. Muchas gracias. Están las instituciones jurídicas. Las instituciones jurídicas durante el periodo del Imperio Romano tardío, las instituciones jurídicas experimentaron profundas transformaciones que marcaron la transición hacia la era bizantina. El derecho romano clásico continuó siendo la base del sistema legal, pero fue complementado y modificado significativamente por las constituciones imperiales, que eran leyes dictadas por los emperadores para abordar las necesidades y circunstancias cambiantes del imperio. Estas constituciones no solo reflejaban la autoridad centralizada del emperador, sino que también buscaban adaptar el derecho a nuevas realidades políticas, sociales y económicas. Las instituciones jurídicas. El derecho romano clásico continuó siendo la base del sistema legal durante este periodo. Sin embargo, hubo importantes cambios y reformas, principalmente mediante las constituciones imperiales, leyes dictadas por el emperador. Están las nuevas tendencias jurídicas. Surgieron nuevas tendencias jurídicas como el cristianismo, que influyeron en el desarrollo del derecho romano. El Código Teodosiano, 438 después de Cristo, fue la primera compilación de leyes que incluía disposiciones de carácter religioso. Están las figuras claves. Algunos emperadores como Diocleciano, Constantino I, Justiniano I, jugaron un papel fundamental en la reforma del sistema legal. Justiniano I, en particular, llevó a cabo una ambiciosa obra legislativa que culminó con la compilación del Corpus Juris Civi, 529 años a 534 años después de Cristo, que se consideraba una de las obras más importantes del derecho romano. Conclusión. El periodo comprendido entre la muerte de Alejandro Severo y la de Justiniano I fue una época de profundas transformaciones en las instituciones políticas y jurídicas del Imperio Romano. La centralización del poder en manos del emperador, la reforma del sistema legal y la influencia del cristianismo marcaron el inicio de una nueva era que culminaba con la consolidación del Imperio bizantino.